Bueno, ahora los saludo nuevamente. Integramos con Luciana el Laboratorio de Ecología Microbiana Medioambiental, que es uno de los 3 laboratorios que forma parte del área de microbiología, y le vamos a contar hoy algunas de las actividades de investigación que tienen que ver con esta línea que se menciona en el título de la presentación: los microorganismos y la emisión de gases de efecto invernadero en arrozales, responsables o mitigadores. O sea, un poco vamos a ver cuál es el rol que tienen los microorganismos en estos procesos. Primero contarles, bueno, ya voy. Hacemos una mouse. Bien, un poco contarles, para que tengan un pantallazo general de las distintas líneas de investigación que tenemos en el laboratorio, algunas relacionadas a los gases de efecto invernadero y a las actividades microbianas involucradas con esas emisiones de gases de efecto invernadero. En particular, la que vamos a hablar hoy está dedicada a la producción arrocera, pero también tenemos una línea o un proyecto que trabaja sobre emisiones de gases de efecto invernadero en sedimentos del embalse o de embalses del Río Negro. Luego también en torno al arroz giran algunas otras líneas de trabajo relacionadas a la ecología de las bacterias que viven dentro de los tejidos de las plantas o que están asociadas a las plantas y promueven el crecimiento vegetal de las plantas, que también es muy importante para los cultivos de interés agronómico. Luego tenemos una línea relacionada a las plantas de tratamiento de aguas residuales y a los lodos generados, que son también un pasivo ambiental importante y una temática relevante para abordar. Y luego hay otras líneas que trabajan otros investigadores y estudiantes del laboratorio relacionadas al aislamiento y caracterización de microorganismos extremófilos y al ciclo biogeoquímico del metano, en particular en sedimentos de lagos antárticos. Estas líneas están dirigidas por el profesor Javier Méndez. Aquí está la página web de microbiología, donde ustedes pueden ver tanto los cursos que dictamos como las actividades de extensión, y hay páginas particulares de cada laboratorio donde ustedes pueden ver las distintas líneas, quienes participan, y bueno, un poco informarse más si tienen interés. En particular, entonces, en esta línea de actividad microbiana y emisión de gases, emisión y mitigación, es una línea que tiene más de 15 años de trabajo. Inició allá en mis comienzos de trabajo en la cátedra, con un proyecto que lideró la profesora Silvana Cabrera, que ya está, en este momento está jubilada, pero ella fue la que impulsó los primeros proyectos relacionados al rol de los microorganismos en las emisiones de metano en particular. También Ana Fernández, la profesora titular de microbiología, ha tenido y tiene proyectos vinculados a esto, y actualmente ella y yo somos las que estamos trabajando en la línea de GI en arroz. Trabajamos asociados a otros investigadores de UDELAR, como Pilar Irizarry, que es de Facultad de Agronomía, y también con investigadores de línea que están trabajando en línea 33, que es el especializado en arroz, José Terra y Álvaro Roel. Y después tenemos actualmente estudiantes de posgrado que trabajan en estos proyectos vinculados a esta línea, como Luciana Pereira, que ahora va a contar parte de sus resultados, y Sofía Croci, que en este caso es estudiante de maestría. Bueno, un poco para darles un pantallazo, porque me parece importante, o nos parece, contarles como en el marco de qué y cómo ubicarnos, y dónde estamos dentro de facultad y cómo pueden encontrarnos. Bueno, hablemos un poquito primero del cultivo de arroz, que es el cultivo que utilizamos como modelo de estudio en general, y en particular es relevante el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. El cultivo de arroz es un cultivo bastante importante para el país, tiene alrededor de 164.000 hectáreas
de arroz cultivado, se cultiva en diferentes zonas del país, como se puede ver ahí en el mapita a la derecha, donde vemos que en las zonas verdes son las áreas del país que están cultivadas con arroz. Tenemos una zona este, una zona centro y una zona norte. Así las catalogamos y van a ver algunos de los resultados que les vamos a mostrar referidos de esa manera. El 95% de la producción se exporta y es uno de los rubros principales de exportación, y estamos muy bien posicionados a nivel internacional, ya que estamos en los primeros lugares, entre el séptimo y el noveno lugar de países exportadores de arroz a nivel mundial, y también con muy altas productividades que llegan a 9 toneladas por hectárea, e incluso estamos entre los primeros 3 países de productividad, ¿sí? O sea, es un cultivo realmente, la producción aquí es muy buena y es muy relevante económicamente para el país, ¿sí? También se relaciona esa alta productividad, muchas veces se dice que está relacionada o que se realiza con una alta eficiencia en el uso de recursos, con baja aplicación de agroquímicos, ¿sí? Y siempre hay una necesidad de aumentar la productividad, pero se buscan estrategias para hacerlo de manera sustentable, que también es un valor agregado a la hora de la venta digamos, de la exportación de este producto, que a nivel internacional cada vez es más valorado la manera en que se produce. Bueno, para hablarles un poquito y que conozcan el sistema, que es importante, tiene relación con la microbiología de los ecosistemas arroceros, aquí tenemos lo que sería el ciclo de cultivo de arroz en Uruguay. El cultivo de arroz tradicionalmente se cultivaban 2 o 3 años de pasturas, es un cultivo de verano, ¿sí? Que se siembra en octubre y se cosecha alrededor de marzo a abril. Y en general, digamos, el ciclo de cultivo implicaba eso, más o menos 2 o 3 años de pasturas, y luego 1 año o 2 de arroz, y luego otra vez pasturas. Ese era el ciclo tradicional, pero dada la necesidad de aumentar la productividad y también el balance económico de los productores, es que se trata de ver cómo aumentar las productividades manteniendo la sustentabilidad del sistema. En cuanto al ciclo de cultivo en sí, entonces se siembra en torno a octubre. En la primera etapa se va creciendo la plantita y el suelo está en condiciones que se denominan de secano, o sea, suelo seco, regado por la lluvia, ¿sí? o puntualmente, pero luego de determinada etapa fisiológica de la planta, el cultivo se inunda, que está representado aquí por esta parte celestita, más o menos en la etapa de macollaje, mediados de macollaje, y se mantiene inundado hasta casi la cosecha, ¿sí? Esos cambios, esa inundación genera cambios muy drásticos en el suelo a nivel de las características fisicoquímicas del suelo. Claramente esa inundación ocasiona que disminuyan mucho las concentraciones de oxígeno, ¿sí? Rápidamente, bajo el potencial redox a nivel del suelo, y esos cambios afectan muchísimo a la microbiota que está en ese sistema, ¿sí? Por eso es un sistema súper interesante para nosotros. Aquí les mostraba fotos, bueno, en la etapa seca, cómo luce el cultivo, y luego de inundado, las chacras quedan totalmente inundadas durante ese periodo que les comentaba. En esta foto que les mostramos aquí, podemos ver, es una foto tomada de Google Earth, donde podemos ver un ensayo de campo, ¿sí? Que tiene un diseño estadístico, con replicados biológicos, donde está instalada la unidad experimental de Paso de la Laguna de Lina 33, con quienes, como les comentaba, trabajamos en conjunto, colaboramos. Y en ese ensayo de largo plazo de rotaciones arroceras, lo que se busca estudiar es eso que les comentaba, que es ver cómo impacta la intensificación del uso del suelo, o sea, aumentar esa frecuencia de cultivo de arroz o incorporar otros cultivos de manera de poder sacar mayor rédito económico, ¿verdad? Que sea más favorable económicamente para los productores,
pero también estudiar cómo impacta esa intensificación en distintos parámetros agronómicos o de rendimiento o de uso de recursos, en fin, en distintos tipos de conclusión que podemos abordar esta temática. Y nosotros estudiamos este sistema en colaboración con ellos para evaluar cómo impacta este cambio en los microorganismos que están allí en ese sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 3 de las rotaciones que estudiamos, rotaciones de cultivos, son la tradicional, que es esta que les mencionaba, arroz pastura, que son 2 o 3 años de pastura y luego arroz 1 año. Luego también una rotación que tienen que es de arroz intensivo, o sea que todos los años, todos los veranos tiene arroz, esa parcela. Y luego también la incorporación de soja en rotación con arroz, que es algo que se viene utilizando hace unos años, y que este ensayo a largo plazo que se instaló en el 2012 y que pretende justamente que sea de largo plazo y que podamos evaluarlo, o que pueda, sobre todo la gente de Viña, evaluar los resultados por un periodo extenso, ¿sí? Porque los cambios o los impactos con estos tipos de sistemas se ven a largo plazo, no es algo que uno pueda determinar o detectar rápidamente un cambio, en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, este es un estudio, un ensayo en el que hemos venido trabajando en distintos proyectos y tesis, y bueno, les vamos a mostrar algunos resultados respecto a este ensayo. Bueno, este ensayo, por ejemplo, lo usamos en la tesis de Andrea Martínez, donde queríamos estudiar algunos aspectos particulares. Aquí les marcamos algunas de las preguntas, no sé si se lee bien, pero queríamos saber cómo impacta, en este caso, la etapa de cultivo, que es un factor también a evaluar, ¿verdad? Es el cambio drástico en las condiciones de inundación o de suelo o de potencial redox, esa ausencia de oxígeno que cambia la microflora que está allí instalada en el ecosistema, cómo eso impacta a las comunidades de microorganismos que están asociadas a la planta de arroz, ¿sí? Es en esa línea en la que yo más me he centrado, que es justamente los microorganismos asociados a la planta, y a su vez ver si responden igual los microorganismos que están en esos 3 diferentes tipos de materiales, o sea, el suelo, la mesósfera, que es el suelo que está inmediatamente adherido a las raíces, que tiene una población y unas características particulares, y los microorganismos que viven dentro de los tejidos de las raíces, ¿sí? Capaz que ustedes no habían escuchado nunca que había microorganismos dentro de las plantas, pero dentro de los tejidos hay microorganismos que viven en los espacios intersticiales entre las células, que se establecen y tienen una interacción fuerte con la planta sin causar ningún tipo de enfermedad. Es un tipo de mutualismo que se establece y que la planta les otorga un espacio, digamos, de protección y con algún acceso a algunos beneficios que pudieran tener, y viceversa, el microorganismo muchas veces le aporta, por ejemplo, el nitrógeno, en el caso de los fijadores de nitrógeno a las plantas, para crecer, para utilizarlo en su crecimiento, así como otras características que están bastante estudiadas y que tienen interés agronómico, ¿sí? Entonces, por eso empezamos estudiando ese grupo de microorganismos. Pero puntualmente, en este trabajo lo que queremos ver es cómo impactaba la etapa de crecimiento que conlleva esa inundación y ese cambio en las condiciones en estas comunidades de microorganismos que se instalan en estos 3 tipos de nichos que denominamos. Entonces aquí les muestro esta figura, que es un poquito complicada, pero resaltaremos lo más importante, que es un gráfico de heatmap, donde podemos ver la distribución de los 50 géneros bacterianos, o sea, 50 bacterias dominantes en ese sistema que están asociadas a la planta de arroz, ¿sí? Los colores más, cuanto más rojo es el cuadradito, es que es más abundante, ¿sí? Y bueno, el celeste es que no está presente o en ese rango, digamos, ese gradiente que está es menos relevante.
Y aquí tenemos agrupado en este heatmap según el material. Aquí tenemos las comunidades microbianas de raíces, aquí tenemos las de mesófera en el medio, y aquí en verde tenemos las de suelo. Y podemos ver entonces que estos análisis los hicimos por secuenciación masiva, no sé si han escuchado nombrar, pero son técnicas metagenómicas que sirven para secuenciar marcadores de, por ejemplo, marcadores que están presentes en todas las bacterias. Entonces me permite, estudiando, analizando ese gen, me permite estudiar qué bacterias están presentes, y puedo ver, por ejemplo, un resultado de este tipo. ¿Quiénes son los que están dominando o asociados a la raíz, o el suelo, o a la rizófera? ¿Sí? No importa el detalle de la metodología, sino simplemente la utilidad de la herramienta en este caso. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí claramente a simple vista, sin mucho conocimiento previo, que se ve como un perfil distinto en el caso de las raíces, en el caso de la rizósfera y en el caso del suelo, ¿verdad? Entonces las comunidades de microorganismos que se establecen en esos tres sitios es diferente. Y a su vez, en el caso de las raíces, vemos aquí, podemos distinguir las dos etapas del cultivo. En este caso muestreamos raíces en la etapa seca del cultivo, y luego en una etapa cercana a la floración, donde ya hace como un mes que está inundado el cultivo, ¿sí? Y ahí vemos que hay un cambio dentro de esas dos etapas, dentro de la raíz, ¿sí? O sea que la inundación, la etapa de crecimiento de la planta, afecta muchísimo a los microorganismos que se establecen dentro de los tejidos de la raíz, ¿sí? Lo cual es bastante interesante, y a priori uno no pensaría que estarían tan afectados, siendo que están protegidos por la planta. También con este estudio pudimos ver que algunos determinados microorganismos se pudieron asociar a determinados sistemas de rotación de estos que les mencionaba, o al arroz continuo, o al arroz pasturas, o al arroz soja. ¿Sí? Algunos de estos pudieron detectarse que se asocian particularmente a una de ellas, lo cual es interesante porque nos puede servir como de indicador o de marcador de esas prácticas de intensificación, y bueno, tiene interés poder seguir profundizando en ese tema. Bueno, entonces vimos que la etapa de crecimiento, la inundación, tiene un efecto importante en la comunidad total de microorganismos que están en este ecosistema arrocero. Por eso es interesante, y utilizamos como modelo el cultivo de arroz, ya que podemos, dentro de ese cultivo modelo y de esa interacción entre los distintos grupos microbianos que están presentes en el sistema, podemos estudiarlo en profundidad, y en este caso en particular ver qué efectos tienen o qué rol tienen en las emisiones de gases. Los gases de efecto invernadero, ustedes ya los deben haber escuchado nombrar, ¿verdad? Es un problema mundial, la emisión de gases y el calentamiento global. Entre 2010 y 2019, por ejemplo, un dato sacado del informe del IPCC, el promedio anual global de emisiones fue la más alta de la historia, ¿sí? Aunque se está retrasando un poquito el ritmo de aumento. Los gases principales de efecto invernadero son el anhídrido carbónico, el metano y el óxido nitroso. Y el metano es el segundo gas en importancia y contribuye en un porcentaje bastante alto, 17% al calentamiento global, ¿sí? Las principales fuentes que contribuyen a la emisión de este gas, el metano, son antropogénicas, o sea, son generadas por el hombre, dentro de las cuales el cultivo de arroz es una de las principales, ¿sí? Los arrozales contribuyen entre un 5 a un 19% a las emisiones atmosféricas anuales de metano, ¿sí? Por eso es un gas muy importante. ¿Y por qué se produce, o por qué los arrozales están dentro de las primeras fuentes, ¿verdad? Y justamente porque los arrozales son un ecosistema anegado, inundado, ¿sí? Como los humedales, que
baja entonces la concentración de oxígeno que está disuelta en agua rápidamente, digamos, una vez que se inunda el cultivo, y empiezan a darse procesos que son anaerobios, que involucran la degradación de materia orgánica, y esa degradación de materia orgánica ocasiona la generación de metano, ¿sí? La producción de metano. Y esos procesos son llevados a cabo por microorganismos, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros estudiamos en este sistema. Si nosotros vemos aquí la planta de arroz, en condiciones inundadas, las plantas que crecen habitualmente y bien en condiciones inundadas, desarrollan un tejido interno que se denomina aerénquima, ¿sí? Que justamente permite, es como un conducto que permite el intercambio de gases entre la atmósfera y las raíces, porque a las raíces les tiene que llegar oxígeno para poder, para que no se pudra, ¿verdad? Si no, la planta no podría vivir, y lo mismo por intermedio de ese aerénquima llega el oxígeno a las raíces y a su vez también se emite metano a través de la planta, ¿sí? El metano es generado, los procesos involucrados en las emisiones, como dice aquí, son un balance entre aquellos procesos que lo producen y hay otros procesos también de consumo de metano, ¿sí? Entonces, en los procesos de producción de metano están involucrados diferentes microorganismos, pero los que finalmente generan el metano son aquellos que realizan el proceso de metanogénesis, ¿sí? Y luego aquellos que lo consumen, mayoritariamente los más descritos, son aquellos microorganismos metanótrofos o que pueden oxidar metano de forma aerobia. Esos son los primeros que se han conocido y descrito, y luego, más recientemente se ha detectado, o sea, se ha descrito que también hay un proceso de oxidación anaerobia de metano. Ustedes seguramente esto les sonará chino y hay mucho detalle técnico o específico metabólico de cada uno de estos procesos que no vamos a entrar en detalle, pero que ustedes sepan que todos estos procesos y más que están interrelacionados con estos se dan en el suelo y asociados a las raíces de las plantas, y que digamos que el producto neto de esto, de la interacción de todos estos procesos, tienen que ver justamente, muchos de ellos, con las emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso de metano. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores o por qué, o cómo se comportan los microorganismos que producen, que consumen metano, puede ser relevante como estrategia de tratar de disminuir la producción para limitar la emisión, o para fomentar aquellos microorganismos que lo consumen para mitigar las emisiones de esa manera? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para medir las emisiones de gases en campo? Bueno, hemos pasado por distintas etapas a lo largo de todos estos años de trabajo, pero todos ellos involucran el uso de lo que llamamos campanas. Al principio teníamos unas que eran de acrílico, luego tuvimos de metal, algunas son para arroz particularmente o para plantas que son altas, otras son bajitas cuando uno quiere medir pasturas, son plantas que están en campo, digamos que son bajitas, y se trata de colocarlo en campo en una zona que quede completamente cubierta, que no puedan escapar gases de allí, y hay unos sistemas con unos septos y unos ventiladores internos que permiten homogeneizar la atmósfera. Con unos septos sacamos con jeringas, ¿sí? Y luego estas a distintos tiempos, tomando tiempo cero y a determinado tiempo, para saber justamente cuál es el flujo de metano en este caso, y luego esas medidas o esas muestras de gas se miden por cromatografía gaseosa. De esta forma nosotros medimos metano, por ejemplo, en distintas etapas del ciclo de cultivo, o en distintos tratamientos, o rotaciones, o en distintas condiciones. Trabajos anteriores que se han realizado en el laboratorio, por ejemplo, que muestran la dinámica de emisión de gases de efecto invernadero en arrozales en Uruguay, muestran esto que se ve aquí en el gráfico, que aquí en el eje de las X tenemos los días, ¿sí? Digamos, durante el ciclo de cultivo,
después de la emergencia de la planta, que es una fase de crecimiento, y podemos ver que hay un pico de flujo de metano que está cercano a la etapa de floración, que es la etapa ya de maduración, o sea, llegando a la maduración, al final de la etapa reproductiva de la planta, ¿sí? Que también coincide, no, aquí pueden ver aquí debajo también cómo es el seguimiento de la dinámica del potencial redox, ¿sí? De ese suelo, que es un poco lo que yo les comentaba, que rápidamente, una vez que se inunda, que la inundación está como aquí, a los 40 días, no se ve, pero hay como una cosa celestita ahí, con un sombreado que no se está viendo bien en la pantalla, pero a partir del día 30 se inunda el cultivo y ahí es donde empieza a bajar el potencial redox, y los microorganismos que producen metano requieren que las condiciones sean la ausencia de oxígeno para que se dé el proceso, ¿no? Si no, no se da. Entonces, bueno, este es un antecedente de un trabajo que publicado y realizado por el laboratorio en colaboración con INEA y Agronomía. Bueno, aquí tenemos de vuelta el mismo experimento, porque sobre este experimento realizamos varios estudios, ¿sí? En este otro caso, a partir de ese experimento de rotaciones, lo que se valoran distintas cosas, pero simplemente mostrarles aquí este trabajo que se realizó, y algunos de los resultados son estos que están aquí, donde podemos ver que se evaluó el potencial de producción de metano endógeno, o sea, esto se toman muestras de los suelos, este trabajo está hecho en suelos, se toman muestras del suelo de campo, de los distintos tratamientos, y en el laboratorio se generan ensayos en lo que denominamos microcosmos, que son estos vialcitos que están acá. Se retira todo el oxígeno que puede estar en esa atmósfera de ese gas, se hace una suspensión del suelo y se va midiendo, se incuban determinadas condiciones de temperatura y se va midiendo a lo largo del tiempo, por cerca de 3 meses, cómo se va produciendo metano, ¿sí? Entonces podemos ver con los sustratos y compuestos que tiene ya ese suelo, ¿sí? Cuál es su producción de metano acumulada a lo largo del tiempo, ¿sí? Y eso puede ser diferente según, por ejemplo, el efecto que pueda tener el cultivo que está en ese momento, o toda la historia agrícola de ese suelo, en ese suelo que estamos tomando para medir el potencial. Y esta es una de las medidas que se hicieron en este trabajo, donde se puede ver que en la primera etapa del ciclo, ¿sí? Aquí se tomaron muestras en 4 momentos del ciclo de cultivo. En esta primera etapa es donde se ve una mayor producción de metano y distinta a las etapas mayores y a las etapas posteriores, y con alguna diferencia entre las distintas rotaciones, que son los distintos colores que vemos acá. Sin embargo, en el caso del ensayo de potencial de oxidación de metano, que es similar a este que les mostraba, solo que en ese caso es distinto porque es de consumo de metano. Yo tengo que agregarle metano y a su vez es en condiciones aerobias, o sea, yo tengo oxígeno en mi atmósfera porque lo necesitan los microorganismos para obtener su energía, ¿verdad? Entonces, en ese caso lo que mido, agrego metano y voy midiendo cómo baja el metano en esta atmósfera y puedo calcular velocidades de consumo de metano. En este caso no se observan diferencias significativas estadísticamente en los resultados. Ustedes piensen ustedes capaz que piensan mirando estas gráficas, pero no dio nada, dio mucha variabilidad. Ustedes piensen en ese ensayo y que tenemos replicados biológicos, o sea, tenemos parcelas y lo que hacemos no es un replicado técnico en el laboratorio que repetimos lo mismo 2 o 3 veces para tener un promedio y una desviación estándar, sino que realmente la desviación de réplicas biológicas es bastante mayor, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene resultados que tienen significancia estadística, también se valora también en ese sentido, cuando está bien diseñado, como en este caso el ensayo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es Luciana Pereira les va a contar un poquito de parte de sus resultados de su tesis de doctorado, porque nos pareció importante, ya que la audiencia mayoritaria van a ser estudiantes, que algunos puedan tener interés en dedicarse a la investigación, que les pudiera contar algo de sus resultados, ¿sí? Bueno,
Sigo yo entonces, tal como ustedes. Vale. Bueno, como bien dijo Lucía, yo soy Luciana y soy estudiante de doctorado en Laboratorio de Biología Microbiana y Microbiología Ambiental, acá en el tercer piso de facultad. Y lo que les voy a contar es justamente algunos de los resultados que llevamos en mi tesis y cómo voy a continuar. Y bueno, mi trabajo se titula Emisión biológica de metano a partir de exodos particulares de la planta de arroz. Ana Fernández es mi tutora, y lo que les voy a mostrar a partir de ahora. Gracias. Sí, soy mucho mejor, gracias. Y los resultados que les voy a mostrar son resultados de algunos proyectos que hemos tenido, que han sido financiados por años, ¿sí? Y bueno, mi posgrado directamente está financiado por TESIVA, y bueno, por las becas de posgrado de años. Lo que yo hago es enfocarme en estudiar, como se puede ver acá en la tercera foto, a las comunidades de microorganismos que viven en suelos de cultivo de arroz y cómo se vinculan estas comunidades con la planta, con el ambiente y entre ellos. Entonces, como para empezar, Lu ya hizo valga la introducción de la parte de emisión biológica, así que tengo menos para decir. Pero enfocándonos puntualmente en la emisión de metano, los microorganismos que producen el metano son arqueas. Y las arqueas son microorganismos procariotas, como son las bacterias, pero tienen unas características muy diferentes y por eso se denominan diferentes. ¿Sí? Las arqueas hay un montón que cumplen diferentes funciones en los distintos ambientes. Puntualmente, las arqueas que producen metano son las que se llaman arqueas metanogénicas y son estas que son estrictamente anaerobias. Están activas solamente durante la etapa inundada. Y otra de las características de estas arqueas metanogénicas es que para producir ese metano utilizan estos compuestos que están acá en los cultivos de arroz, que son acetato, hidrógeno y dióxido de carbono como fuente de energía para crecer, para vivir y como producto producen el metano. Por lo tanto, como solamente pueden utilizar esos sustratos para poder crecer, son extremadamente dependientes de que otras bacterias, microorganismos, también anaerobios que estén en los cultivos de arroz, puedan producir estos sustratos se producen por otros organismos que lo que hacen es degradar de forma anaerobia la materia orgánica compleja que puede ser que haya en el suelo de otros tipos y los producen. Puntualmente, en los cultivos de arroz, conocemos que la mayor parte de la materia orgánica que hay disponible para estos microorganismos son compuestos que la planta, una vez que hace fotosíntesis, produce su materia orgánica, digamos, exuda por las raíces distintos compuestos, ¿sí? Que tienen diferentes usos. La idea no es distintas finalidades, la idea no es entrar mucho en eso, pero básicamente son ácidos orgánicos, azúcares y la aminoácidos. Al momento de máxima emisión de metano en estas aerosoles, sabemos que la mayoría de estos compuestos que la planta libera por la raíz son ácidos orgánicos, que particularmente tienen una estructura como la que podemos ver acá. ¿Sí? Con esos ácidos orgánicos que la planta misma libera al suelo, hay bacterias que fermentan los compuestos que se utilizan y producen, a veces, muchas veces estos compuestos no se fermentan directamente, sino que tienen que ser fermentados en más de una etapa, se participan más de una bacteria fermentadora para poder llegar a estos productos, y finalmente se derivan metano. Con todo este cuento de la planta al metano, todo este camino, lo que a nosotros nos interesa puntualmente en mi trabajo de tesis es estudiar el comportamiento de toda la cadena, no solamente de esta última parte, sino que nos interesa saber, bueno, cómo se comporta la planta, qué tanto, qué poco, de qué forma exuda estos compuestos, cómo las bacterias se lo pasan a las arqueas metanogénicas y finalmente cómo es que se complementa. Entonces, como para llevarlo a alguna pregunta un poco más concreta, nos preguntamos cómo afectan las diferentes condiciones en las que se cultiva arroz en nuestro país en toda esta comunidad. ¿Sí? En cómo trabaja su funcionalidad, en cómo está compuesta. Y puntualmente, lo que les voy a mostrar hoy son
tres condiciones en las que analizamos nosotros en el laboratorio. La primera son las rotaciones de cultivo, que ya les mencioné, decía, que, bueno, por un tema de la intensificación y rendimientos económicos, la condición de cultivo tradicional, que normalmente se intercalaba con pasturas, ahora empieza a incorporar más frecuencia de arroz, empieza a incorporar más soja, y es súper relevante entender cómo estos cambios en el suelo afectarían a los microorganismos productores de metal, también a los consumidores, ¿no? Pero mi tesis es que estamos hablando de los productores y luego menciones a contar de nosotros. Y por otro lado, si las características del suelo donde nosotros cultivamos arroz también pueden ser un factor que está afectando a estas comunidades, y la variedad del terreno. A ver si explico por qué. Lo que voy a empezar a mostrarles son los resultados que observamos al respecto del estudio de las rotaciones. Bien. En este trabajo, justamente lo que hicimos fue intentar ver cómo el uso de rotaciones de cultivo afectaba a la actividad de estos microorganismos en conjunto y también a su composición. ¿Sí? De estas mismas tres rotaciones que venimos mostrando en la foto, ¿sí? La de la izquierda es arroz todos los años, la del medio es la rotación tradicional, que tiene varios años de pastura, y la última que es un año de arroz, un año de soja, un año de arroz. Acá lo que hicimos fue, una vez que había terminado las rotaciones de cultivo, antes de que volvieran a tener arroz, ahí tomamos las muestras para saber cómo les iba, digamos, a impactar toda la historia de rotación y cómo podían llegar a reaccionar estas comunidades al enfrentarse a un cultivo nuevo de arroz. Ese era como el objetivo. Entonces hicimos estos ensayos, que Lucía ya les mostró, en los que en estos diacitos cerrados ponemos suelo de cultivo de la condición que nosotros elegimos, y están cerrados por varios motivos. Uno, porque tenemos que asegurarnos de que no haya oxígeno en estos viales para darle condiciones óptimas, digamos, potenciales para la producción, y porque su producto es gaseoso. Entonces tenemos que poder monitorear su producción y medir. Entonces vamos monitoreando cómo se va acumulando el metano en el tiempo, y vamos graficando, como vemos acá a la izquierda, las tres barritas de la izquierda del todo son, no sé si se ve ahí, ¿bien? Sería la rotación de arroz continuo, está en el mismo orden que el arroz, por si se pierden la arroz general. Arroz continuo, pasturas y soja, y lo que vamos a tener es que ahí es la cantidad de metano que acumula. Primero probamos cómo era el potencial de producción de metano a partir de la materia orgánica que ya había disponible en el suelo, compleja, y luego les agregamos estos ácidos orgánicos a viales diferentes, en un ensayo en paralelo, para ver cómo reaccionaban frente a estos compuestos, imaginándonos como que, bueno, la planta se los suministró, pero fuimos nosotros. Y ahí fuimos haciendo lo mismo, y lo que ven, los resultados los ven acá. Acá cuando agregamos el ácido orgánico succinato, y acá cuando agregamos tartaro. Nuestra conclusión de este ensayo es que los ácidos orgánicos efectivamente son sustratos metanogénicos, si bien las gráficas suben en cantidad de metano cuando les suministramos estos ácidos, y parece ser que la rotación de pasturas tenía un menor potencial de producción de metano si la comparamos con las otras más intensivas. Entonces nos preguntamos, bueno, y ya sabemos más o menos cómo afectan a la actividad de estos microorganismos. ¿Qué pasa con la composición? ¿Con quiénes están? Si hay algún cambio en frente a estos ácidos. Entonces, para eso lo que hacemos es, a partir de una muestra de suelo, de las mismas condiciones que estudiamos, realizamos la extracción de ADN total. ¿Sí? Sacamos el ADN que hay de todos los microorganismos que hay. ¿Sí? Bacterias, algas, por. Y lo que hacemos es, a través de herramientas bioinformáticas, podemos saber quiénes están y en qué proporción. Y eso es lo que vemos en la figura del medio, donde podemos ver a la izquierda la composición. Cada barrita de color hay un género, un tipo diferente, de arquea metanogénica en este caso. Y vemos a la izquierda el arroz, en el medio la rotación de pasturas, y a la derecha la izquierda. Y podemos ver, acá podemos analizar un montón de cosas, pero lo que le quiero transmitir hoy, para ser bien concreta, es que lo que podíamos ver era que de entrada ya el suelo, sin incubarlo ni nada, era diferente la composición entre las tres rotaciones. Podíamos ver que del total de algas, la rotación de arroz continuo que tenía arroz todos los años tenía una proporción
mucho mayor de arqueas metanogénicas que las otras dos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si yo ahora les agrego los ácidos? Quiero ver cómo reaccionan. Eso se puede hacer de muchas maneras, les estoy mostrando una forma de ver esos resultados, que sería la figura de la derecha, donde nosotros cuantificamos un gen, que es un gen que es exclusivo para todas las arcas metanogénicas, solo la tienen las arcas metanogénicas, pero a su vez sabemos que todas las arcas metanogénicas lo tienen. Entonces, si yo busco ese gen y lo cuento, lo cuantifico, puedo saber cuántas arcas metanogénicas hay. Entonces, lo que vemos acá a la izquierda son los suelos sin incubar, siempre estamos en el mismo orden, de las células de arroz continuo, de pasturas y eso, y vemos que ya de entrada hay más arcas metanogénicas en el suelo de arroz continuo. O sea, son diferentes en la cantidad de componentes. Y cuando les agregamos los ácidos orgánicos, vemos que el número de genes aumenta. Son los dos cuadritos que se ven a la derecha, con sulcínico, que es el ácido orgánico en el medio, y con el ácido orgánico tartárico a la derecha. Vemos que este número de arcas metanogénicas aumenta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Acá no se ve mucho la parte estadística y demás, pero si prestan atención, todos aumentan, pero la que aumenta menos es la que tenía arroz continuo. ¿Por qué? Porque ya tenía un número más elevado originalmente. Y para poder producir metano a partir de estos ácidos orgánicos, tiene que incrementar un poquito nada más, porque con esto le alcanza. Mientras que las otras tienen que hacer como un esfuerzo mayor, por decirlo de alguna manera. Entonces esto nos permite interpretar que la comunidad de arcas metanogénicas de los suelos con arroz continuo son más estables, digamos, que las otras. ¿Sí? Están más preparadas para producir metano que las otras dos. Y bueno, y la conclusión de este trabajo es justamente que la conversión de estos suelos que venían con un sistema tradicional de producción de arroz intercalado con pastura, al hacer una producción más intensiva, incrementando la frecuencia de arroz, por ejemplo, en este caso todos los años, afecta fuertemente la estructura de estos microorganismos productores de metano y también a su actividad. Y ahora me voy a otras condiciones. Recién hablaba de las rotaciones de cultivo, ahora estas otras dos las vamos a hacer juntas. Nos interesaba entonces determinar si las características del suelo y la variedad de planta podían afectar también un trabajo similar al que hicimos, pero retomando rotaciones con plantas. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Es porque la mayor cantidad de arroz que se produce en nuestro país se produce en el este. Y un poco menos, pero también un montón en el norte. Y los suelos son diferentes, en un montón de características. A partir de ahí le vamos a llamar suelo norte y suelo oeste, y después vemos cuáles son las características. ¿Y por qué nos interesa la variedad de plantas? Que parece que nos pasa algo, no es tan trivial. Vieron que dijimos que la planta libera el CO2 por su raíz. Actualmente se utilizan distintas variedades de esa especie de la planta de arroz para cultivar arroz en Uruguay y en otras partes del mundo. Pero conocemos que no todas las variedades de plantas tienen la misma relación entre la cantidad de exudados que producen. Algunas producen más, otras producen menos, y otras producen más de un ácido orgánico, y otras producen más de los aminoácidos. Su composición en el patrón de extracción es distinta. Y como sabemos que justamente una de las principales fuentes de materia orgánica en este suelo por producir metano son los exudados, parece relevante determinar cuál es el rol de la planta en la cantidad que se produce. Entonces, lo que les muestro acá es una gráfica muy similar a la que vimos recién, realizando el mismo tipo de ensayo. Tenemos los viales donde ponemos acá el suelo, el vial está cerrado, sin oxígeno, y venimos el metano en el tiempo. Solo que acá en el FI se muestra velocidad de producción de por cantidad. Y en este ensayo particular, como estamos estudiando el efecto de la planta, tomamos como muestra, en vez del suelo, tomamos el suelo versus pelo, que es el que decía recién Lucía, que es el que está más relacionado directamente con la planta.
Y bueno, lo que vemos acá en los resultados es que efectivamente hay un efecto de las condiciones de cultivo sobre la producción de metano. Vemos que los suelos del norte, por alguna razón, producen metano más rápido que los del este. Y por otro lado vemos que en el este, que es donde se producía más lento, hay una variedad de plantas que produce metano más lento todavía que la otra. Sin embargo, vieron que el efecto de la variedad de plantas en el norte no se ve como si se hubiese borrado. Entonces nos preguntamos, bueno, y entonces si les ponemos los ácidos orgánicos, hicimos lo mismo que les mostraba recién, pero le fuimos agregando distintos ácidos orgánicos en paralelo para dar la respuesta a esta comunidad. Eso se ve en esta gráfica multicolor, que es exactamente la misma que la naranja, solo que cada color es un ácido orgánico diferente. ¿Sí? Se puede ver en naranja la velocidad de producción de metano a partir de la materia orgánica endógena o sin agregado de ningún sustrato, la que ya estaba en el suelo mesosférico, que es esta naranja. Luego con ácido acético, con ácido tartárico, con ácido málico y con ácido succínico. Lo que podemos ver es lo mismo que veíamos en el gráfico anterior, que está todo marcado con flechitas arriba. Podemos ver que hay una condición de cultivo que parece ser la que tiene un menor potencial para producir metano, que sería la misma que la que veíamos recién, es un suelo del este con la variedad de plantas. Y también se respeta, vuelve a pasar lo mismo que los suelos del norte producen metano más rápido que los suelos del este. Y los suelos del este, por más que les hayamos puesto ácidos orgánicos, hay una diferencia entre las variedades de plantas. Entonces, bueno, concluimos que sí, tanto el suelo como la variedad de plantas tienen un efecto sobre la actividad de estos microorganismos, pero parece ser que el efecto del suelo es dominante frente al efecto de la planta. O sea, yo tomo un suelo del norte va a producir más metano, independientemente de cualquier sea la variedad. La pregunta siguiente entonces fue, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué características del suelo son las que podrían llegar a estar relacionadas? Hay un montón de formas de abordarlo. Yo les voy a mostrar este gráfico que es un poco complejo. Voy a intentar explicarlo de a poco, pero me preguntan. ¿Sí? Lo que hicimos fue, ahora cambiamos, dejamos de pensar en actividad de microorganismos y pasamos a pensar en su composición. ¿Sí? Volvemos a extraer ADN de estos suelos mesosféricos y volvemos a tener todo ese material genético del arques metanoféricos. Lo que podemos ver acá es un diagrama en 2D, donde cada puntito representa una muestra tecnológica. ¿Sí? Y están agrupadas según qué tan similares son las muestras en cuanto a su composición de arques metanoféricos. ¿Sí? En el número y en la cantidad. Entonces, dos muestras que están muy cerca en este diagrama, por ejemplo, esta y esta, tiene una composición de arques metanoféricas más parecida que esta con esta. ¿Sí? Entonces acá, a simple vista, ya podemos ver dos grandes grupos, uno verde y uno naranja. El grupo verde de muestras todos agrupadas son los suelos del norte, y los puntitos naranjas todos agrupados son los suelos del este. También podemos ver, pero acá no es la idea detenerse mucho, pero la forma de los puntitos también significa algo, que en este caso es la variedad de la planta. ¿No? Pero como ahora queremos hablar un poco sobre las características del suelo, queremos hablar con los dos suelos. ¿Qué es lo que vemos? Además, podemos relacionar, además de ver que efectivamente las comunidades son parecidas en el norte y digamos, entre regiones son más parecidas en la misma región que entre las dos. Lo que queríamos ver es cómo algunos parámetros fisicoquímicos de estos suelos se relacionaban con estos suelos, ¿no? Y lo que podemos ver acá, haciendo algunos análisis multivariados y demás estadísticos, podemos ver que hay algunos patrones, algunos parámetros del suelo que se relacionan más fuertemente con estas comunidades que otros. Entonces, lo que podemos ver acá es que, bueno, los suelos del norte tienen valores más altos de pH, de contenido de magnesio, de calcio, capacidad intercambiativa, conductividad, contenido de potasio, entre otras. Y los suelos del este tienen significativamente menos hierro, más hierro, más aceticulado. Las flechas que van del centro es como si
para interpretarlo como si aumentaran en valor en la medida que nos vamos a. Entonces, todas estas características que están sobre el círculo verde serían aquellos parámetros físico-químicos que están más elevados en las muestras que dieron mayor producción. Todavía esto estamos analizando, tenemos un montón de preguntas para hacer de cómo un primer abordaje de la técnica que está pasando, y luego la idea es empezar a estudiarlos por separado. Como resumen de esta parte del trabajo, decimos que bueno, este trabajo permite seleccionar parámetros de nuestro cultivo, que son la rotación del caso anterior, o el tipo de suelo, o la variedad de plantas, que tengan menor potencial de contaminación por el diseño de plantas. Falta estudiar la parte del consumo, que es el que vamos a hacer. Y lo último que les quería mostrar es algo un poco diferente, como para que se lleven la idea de algunas otras cosas que se pueden hacer metodológicamente. Acá nuestra pregunta fue, bueno, ¿cuáles son aquellas bacterias que podían degradar estos ácidos orgánicos? Como para estudiarlas, para conocerlas, para saber su potencialidad de degradación, su rol ecológico en el sistema. Y para eso también hay un montón de estrategias que se pueden abordar. Nosotros seguimos una que intento representar en esta esquemita, donde a partir del suelo lo que hacemos es ponerle determinada concentración del ácido orgánico que nos interesa que pueden degradar. Y en la medida que vemos que pueden ir creciendo con ese ácido orgánico, empezamos a poner más veces y hacer su cultivo, que es generar un medio de cultivo limpio y transferir de lo que sería el nivel anterior una porción de esas células al siguiente, como para limpiarnos de todo lo que no nos sirve. Y este proceso lo podemos hacer repetidas veces hasta al final terminar con un cultivo que esté muy, muy enriquecido en las bacterias que nosotros nos interesan. Una vez que tenemos eso, tenemos un montón de cosas para analizarlas. Una es, por ejemplo, intentar aislarlas y tenerlas puras, es decir, sin otras bacterias diferentes. Y ahí podemos estudiar cómo se comporta frente a otras condiciones, por ejemplo. Y si no, podemos también hacer abordajes genómicos. Otra vez extraemos el ADN, ahí a veces no nos importa mucho si son un tipo de bacterias o son 10, porque a partir del ADN podemos hacer análisis por separado. Y podemos, por ejemplo, estudiar cuál es su identidad, cuáles son sus características genéticas, qué otros genes hay que pueden ser de interés, y bueno, inferir qué otra función pueden estar haciendo, y bueno, y demás, lo que está. Bueno, inferir que se puede la comunidad, y bueno, eso es un poco lo que yo les quería mostrar. Hacemos nuevo parte. Bueno, y ahora que Luciana les mostró un poco aquellos microorganismos que producen el metano o que están involucrados indirectamente en la producción de estos ecosistemas, yo ahora les voy a hablar de algunos microorganismos que son del otro bando, los que consumen estos gases de efecto invernadero y que podrían también tener un rol en la mitigación de las emisiones por parte de los arrozales. Entonces, contarles que actualmente tenemos un proyecto de investigación, cuyo responsable, además de mí, Pilar Inzarri, de Facultad de Agronomía, es un proyecto ANI que está en curso, que tiene 2 tesis de maestría ya casi finalizando, una que se realiza en agronomía y otra que está realizando Sofía Croci aquí conmigo. Y Sofía, en este caso, es lo que les voy a contar, algo de su trabajo. La tesis de ella aborda la oxidación aerobia de metano en arrozales con sistemas de rotación de cultivos de intensidad variable. O sea, se imaginarán que usamos, como está aquí, el mismo ensayo que les estamos mostrando. Como verán, hay muchísimas cosas para trabajar sobre ese ensayo, desde diferentes nichos ecológicos que les denominamos, o sea, que son relevantes para los microorganismos, hasta diferentes preguntas y grupos microbianos a abordar, que son relevantes desde el punto de vista ambiental o agronómico. Entonces, en esta tesis tomamos muestras de suelos y de rizósfera, o sea, el suelo adherido a las raíces, de diferentes rotaciones, y lo que hizo Sofía, se me fue mucho, queríamos responder esta pregunta que está aquí, o sea, ¿un uso más intensivo del suelo afecta a los microorganismos
metanótrofos, o que son los que oxidan metano, que están al nivel de la mesósfera, ¿sí? Porque nuestra hipótesis de trabajo era, o es, que esos microorganismos que están asociados a las raíces de las plantas de arroz pueden ser más sensibles o pueden funcionar como un punto a estudiar o hacerle un seguimiento para evaluar justamente el impacto de estos sistemas de rotación, ¿sí? Porque digamos que algo capaz que no mencionamos claramente antes, pero bueno, es importante. ¿Y por qué estudiamos esto? Porque también a todos, tanto los que producen como nosotros que estudiamos, los que producen arroz, como nosotros que estudiamos estos sistemas, lo ideal es buscar una producción de arroz sustentable, o sea, teniendo el mínimo impacto en la biodiversidad de forma global y en particular, en nuestro caso, estudiando los microorganismos que están asociados tanto al suelo como a las plantas. Entonces también por ese lado tenemos ese enfoque y nos focalizamos mucho en cómo afecta la diversidad de microorganismos que están en el suelo, en las raíces, o qué microorganismos están presentes y cómo cambia esa comunidad de microorganismos, porque va en ese sentido también, ¿verdad? Cuando alguna de estas prácticas agrícolas puede tener un efecto muy dramático en alguna población, a veces lo vemos en la comunidad total de bacterias, como les mencionaba hoy en el caso de la eliminación del cultivo o de la etapa de crecimiento de la planta, y a veces eso en un grupo muy particular, como les contaba Luciana, en el caso de las arqueas metanogénicas. O sea, se pueden ver niveles, a veces se ven algunas diferencias o impactos grandes en un grupo particular, pero en el global se pierde y uno no ve que hay ese efecto. Entonces, por eso es que también está bueno integrar estos diferentes tipos de estudios. Pero bueno, volviendo a la tesis de Sofía Croci en el marco de este proyecto ANI que está en curso, y de esta pregunta, es que Sofía lo que hizo fue a partir de las muestras de rizósfera y de suelo, hizo ensayos para evaluar el potencial de oxidación de metano, eso que les contaba, mediante cromatografía gaseosa en viales cerrados, le agregó metano y fue midiendo el consumo de metano a lo largo del tiempo, y a partir de ahí pudo sacar las velocidades máximas de consumo de metano en cada una de esas condiciones que en este caso están relacionadas a las diferentes rotaciones arroceras, y también en 2 etapas diferentes, más bien más de 2 etapas, son como 4 etapas en total del ciclo de cultivo, ¿sí? También hicimos cuantificación de genes marcadores específicos, como les contaba Luciana, en el caso de las arqueas metanogénicas había un gen marcador. Bueno, para este grupo que son las metanótrofas, también hay un gen marcador que se asocia a esa función particular de oxidar metano, ¿sí? En este caso es el gen PMOA, que codifica una subunidad de la enzima que realiza una de las etapas de la oxidación de metano, ¿sí? Entonces, todos los que realizan esa función, en teoría, tendrían que tenerlo, ¿sí? Bien, esa es una parte del trabajo, y después otra parte es tratar de estudiar la composición de ese microbioma mesosférico mediante secuenciación masiva, como les mencionaba o les conté hoy, en este caso para tratar de estudiar qué microorganismos metanótrofos están allí presentes y si hay diferencias entre estos diferentes manejos agrícolas. Y también nos interesa ver, esta última pregunta que está acá, es qué metanótrofos están activos a nivel de la mesósfera de arroz, ¿sí? Es distinto el tipo de ensayo que les mencionábamos, tanto para la actividad metanogénica como el potencial metanótrofo, que es tratar de ver la actividad global potencial como medida fisiológica. Y otra es ver quiénes están realizando ese consumo de metano, que es lo que tratamos de abordar acá con Sofía, para lo cual pusimos a punto una técnica que estamos muy contentas de haber podido implementar con su tesis, después de muchos años de querer usarla, que es la técnica Stable Isotope Probing, o SIP, para los conocidos, que lo que hace es utilizar un compuesto, en este caso es el metano, marcado con un isótopo estable. O sea, esto no es radioactivo, esto es un isótopo estable, en este caso del carbono 13,
O sea, la molécula de metano tiene carbono 13 en lugar de carbono 12. ¿Sí? Entonces, como las células metanótrofas incorporan el metano para crecer, ¿sí? Se lo comen y forma parte luego de sus biomoléculas, esta técnica lo que permite es hacer incubaciones parecidas a las de las medidas de actividad, y luego a partir de ese suelo crecido, incubado con metano marcado con un isótopo estable, se puede hacer extracción de ADN, y por ultracentrifugación lo que hacemos es separar. ¿Ven acá este tubito que tiene dos banditas? Bueno, hay una que es ADN que está marcado con el carbono 13, ¿sí? que proviene de aquellos microorganismos que se comieron el metano que yo les agregué. Y el resto, la otra bandita, es de otros ADN, de todo lo demás que está ahí presente en ese suelo que yo tenía originalmente, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, y hay distintas formas de separarlo, yo puedo trabajar con este ADN y tratar de identificar qué microorganismos, mediante estos marcadores que hablamos de distintos grupos microbianos que me interesa estudiar, qué microorganismos se comieron realmente el metano en este caso, ¿sí? Es una técnica que está buena porque es muy versátil y porque en ese mar de millones de células de microorganismos diferentes, yo puedo tratar de estudiar específicamente el grupo que me interesa. Les voy a mostrar algunos resultados que no tienen que ver con eso, porque eso todavía está, Sofía está escribiendo la tesis y está en proceso de terminar de analizar esos resultados. Acá lo que les muestro es la parte de los resultados del potencial de oxidación de metano en condiciones de microcosmos y de la cuantificación de la abundancia de este gen marcador funcional que es el PMOA, ¿sí? Entonces, respecto al potencial de oxidación de metano, que son estas dos gráficas de acá, una para suelos y la otra para mesóferas, podemos ver en este caso, aquí arriba tenemos, identificado como la etapa de cultivo, ¿está? Están los meses en que se muestrearon, pero bueno, aquí se mostró los suelos previo al cultivo, a la siembra, por eso está la montañita del suelo, después la planta chiquita en diciembre, que equivale a la etapa esa de secano, en la que no está inundado, apenas había sido inundado, o sea, refleja lo que pasó antes. Y ahí vemos que tanto en el caso de los suelos como en la rizósfera, en esas primeras etapas de crecimiento de la planta, tenemos un potencial de oxidación de metano mayor. ¿Vieron acá? En ambos casos, ¿sí? Y en ambos casos se ven algunas diferencias entre el potencial que presentan diferentes de estos sistemas de rotación de cultivos que les mencionaba. O sea que algún impacto en ese potencial de oxidación se da cuando tenemos diferentes sistemas de rotación. Si miramos el caso de la cuantificación de este marcador, aquí se ve una cosa diferente, que es, tanto para suelos como para rizósfera, aquí tenemos las distintas rotaciones, y acá no se ve tan claramente ese efecto de esa etapa particular, de la primera etapa, pero sí se ve, por ejemplo, que la rotación 1, en este caso, que es la rotación de arroz intensivo, o sea, el tener arroz todos los años, hace que yo tenga una abundancia mayor de ese gen marcador que se relaciona con una abundancia de microorganismos de metanótrofos que están allí presentes. Y eso se repite tanto en los suelos como en la rizósfera, que es un poco lo que está reflejado aquí abajo como resultado principal, ¿sí? O sea que hay un efecto tanto en la actividad potencial como en la abundancia. Se ven cosas distintas en este caso, aunque acá dentro de esta etapa se puede ver también que, por ejemplo, acá la rotación de arroz continuo también es significativamente mayor, pero eso hay que ir mirándolo caso a caso, que no tiene sentido verlo aquí con ustedes. Y después contarles algo de otro gas de efecto invernadero que mencioné al principio, pero no me detuve, que es el óxido nitroso, que también se emite en arroz, ¿sí? Y ver un poco su relación con los microorganismos. El óxido nitroso es un poquito menos lineal su producción y consumo que en el caso del metano. Digamos, distintos procesos microbianos intervienen o aportan a su generación, ¿sí? como dice aquí, y a la emisión, ¿sí? Uno, el que más en el caso de los suelos agrícolas, el que más, y en el caso del arroz, el que más se ha visto que aporta este proceso que
transforma nitrato o nitrito, lo va transformando en distintos componentes, va reduciendo el nitrógeno así, hasta obtener compuestos gaseosos. Por eso el proceso se llama desnitrificación, porque llega un momento en que se empiezan a generar productos que son gaseosos y se eliminan del sistema, ¿sí? Entonces a partir, hay otro compuesto antes, pero bueno, acá tenemos el óxido nitroso, que ya es gaseoso y se elimina a la atmósfera, y el nitrógeno gaseoso, el nitrógeno también, ¿sí? Entonces, es un proceso complejo desde el punto de vista que hay microorganismos que pueden hacer todas las etapas y hay algunos que hacen modularmente. Alguna de ellas es un poco más intrincado, digamos, de estudiar, pero bueno, entonces la desnitrificación es el proceso que más contribuye. Nosotros, en ese ensayo que hicimos, que les mostré inicialmente en el artículo la evaluación de la dinámica del flujo de metano, en este caso también se había medido la dinámica de óxido nitroso en los campos de arroz, y sabemos que en este caso la emisión de óxido nitroso en los campos, por lo menos de arroz uruguayo, es despreciable y se da solamente en situaciones puntuales, generalmente relacionadas a la fertilización nitrogenada o a una inundación por lluvia puntual de un momento determinado, pero no es demasiado relevante en este sistema. La evaluación de la actividad potencial del nitrificante, ¿sí? Ensayos parecidos a los que mostramos antes en Vial, en este caso lo que se hace es agregar nitrato, nitrito y algún substrato que sabemos que consumen esos microorganismos para poder medir esta actividad. Y ahí también se ve que en las primeras etapas hay un potencial de nitrificación, o sea, que existe un mayor potencial para la generación del óxido nitroso, aunque sabemos, como les decía, que no es que este proceso termine acá, sino que hay microorganismos que también lo transforman en nitrógeno gas, ¿está? Pero digamos que el potencial está indirectamente relacionado, no se puede vincular. Es relevante en estas primeras etapas, es más alto que luego en el resto del ciclo. En relación a este proceso, entonces, como antecedente, es eso que les conté del óxido nitroso. Tuve este otro proyecto financiado por CSIC, de la universidad, en donde evaluamos distintos procesos biogeoquímicos novedosos en suelo y asociados a la planta de arroz, que tienen que ver con microorganismos que consumen tanto el óxido nitroso como el metano, por lo tanto son potenciales mitigadores de esas emisiones de estos gases de efecto invernadero. Y lo que queríamos saber es si existen microorganismos endófitos, o sea, que vivan dentro de las raíces de la planta de arroz, que participen en estos procesos de mitigación, porque se conocen que están en el suelo y están a nivel de rizósfera, algunos de ellos se conoce más que otros, pero bueno, no está tan estudiado su asociación con las plantas, entonces en este proyecto nos interesaba poder estudiarlo, y a su vez cómo afecta la intensificación, o sea, el uso de diferentes sistemas de rotación con distinta intensidad de cultivo en estos grupos, porque eso puede darnos una pista de, bueno, este sistema puede ser, capaz que potenciar a los microorganismos que consumen gases de efecto invernadero, o capaz que no, que al revés, hay alguna situación en la que se favorece la emisión y no tanto estos microorganismos. Y bueno, es un poco lo que les venía diciendo para conocer un poco cómo se comportan frente a los distintos variables, tanto agronómicas como de otro tipo. Y en este caso, este estudio lo hicimos a partir de un ensayo de crecimiento de plantas en el laboratorio. Nosotros tenemos acá en la Facultad de Química cámaras que también las utilizan otros laboratorios para el crecimiento de plantas, que tienen estanterías o bueno, en el caso de las cámaras grandes son estanterías con tubos de luz que permiten que la planta crezca, pero también tenemos fitotrones, que son como estufas, que de repente capaz que vieron en los corredores, en el subsuelo hay algunas, sobre todo están ahí centralizados, que tienen un sistema que uno puede setear los ciclos de luz-oscuridad, la humedad, la control, la temperatura, y entonces puede hacer crecer plantitas
con una limitante que es que, bueno, no es un suelo, tenemos macetitas, ¿no? Sabemos que no va a llegar a una planta grande ni a producir grano de arroz en este caso, pero que permite usarlo para hacer estudios puntuales de cosas particulares. Bueno, se hace germinación de las semillitas, se siembran, se trasplantan a los suelos y se hacen ensayos como se muestra en la figura de crecimiento en estas capas. ¿Sí? Los suelos en este caso fueron de este mismo ensayo que mencionaba, 2 suelos diferentes, de 2 variedades de arroz también diferentes se utilizaron aquí, y se hicieron estos ensayos y se muestrearon estas plantitas y las mesófilas de estas plantitas en 2 momentos del ciclo de crecimiento de la planta. Entonces, se detectaron microorganismos de los 2 grupos, los metanótrofos y reductores de óxido nitroso, tanto en rizósfera como dentro de los tejidos de las plantas de arroz, de las raíces, aunque no se observaron diferencias en la abundancia de estos genes marcadores en el microbioma tanto endófito como rizosférico. ¿Sí? Y para el estudio del microbioma rizosférico, utilizando la secuenciación masiva, como les mencionaba, que va dirigida a todas las bacterias que están allí presentes, a todas las arqueas, que no les muestro aquí los resultados porque no dieron nada muy significativo, y también hicimos la secuenciación del gen marcador de aquellos grupos de microorganismos que consumen el óxido nitroso, ¿sí? Que realizan la reducción de óxido nitroso, que se denomina el gen NOZ. Hicimos esa secuenciación para tratar de ver quiénes estaban, o sea, cómo se componían esas comunidades microbianas diferentes, ya sea las de bacteria total o los reductores específicos de óxido nitroso, y hicimos este tipo de análisis multivariado, parecido al que les mostró Luciana antes, donde cada uno de estos puntos corresponde a una muestra, ¿sí? Diferente, en general hay duplicados por condición, de la combinación de condiciones que les mostré en la transferencia anterior, y cada uno de estos puntitos integra toda la información de la composición de esa comunidad, de esa muestra, ¿sí? Entonces lo mismo que les explicó Luciana, cuanto más cerquita están los puntos, quiere decir que la composición de esa comunidad microbiana particular, en este caso bacterias, en este caso reductores de NO2, cuanto más cerquitos esos puntos, más parecidas son, ¿sí? Y esto entonces nos permite justamente comparar las distintas condiciones evaluadas. Y aquí lo que podemos ver, o lo que se vio más bien, es que la etapa de cultivo, como vimos antes, se vuelve a repetir en este caso, la etapa de cultivo, diferencia, en este caso no veo bien desde acá, creo que es así, ¿no? ¿Vos llegas a ver? Sí. El circulito y los triangulitos, ahí está. Los circulitos son la etapa seca del cultivo, que son por ejemplo en bacterias honestas, y los triangulitos son a los 70 días después del trasplante, que ya está inundado el cultivo, y acá lo mismo, antes de inundar y luego de inundar. Y después los colores tienen que ver con la historia agrícola del suelo, o sea, si venían de qué rotación, y acá las rotaciones son arroz pastura, que es la tradicional, o arroz soja. Y en este estudio es el primero en donde podemos ver claramente un impacto en este sentido ahora, o sea, todo lo verde es una rotación y todo lo rojo es otra rotación. Podemos ver que hay un impacto de la rotación en estos grupos, tanto a nivel de las bacterias totales, como de este grupo particular de consumidores de óxido nitroso. Y también dentro de estos datos de secuenciación podemos ver qué géneros metanótrofos estaban presentes. Bueno, en realidad aquí no se ve ninguna cosa particular para destacarles, pero simplemente decirles que también este grupo está dentro de los que consumen metano, los pudimos estudiar. Entonces, terminando y resumiendo, lo que sabemos hasta ahora del rol de los microorganismos en la emisión de gases de efecto invernadero, mayoritariamente de metano, pero también de óxido nitroso en arrozales, está un poco resumido aquí. O sea, la etapa de cultivo, y particularmente
hacemos énfasis también en la inundación, impacta fuertemente y de forma diferente a las de esas comunidades microbianas que están viviendo el suelo, rizósfera y adentro de los intestinos de las plantas, ¿sí? Y además algunos microorganismos fueron detectados como que se asocian fuertemente a uno de esos sistemas de rotación, o sea, están presentes o en una abundancia determinada en determinado sistema y no en otro, ¿sí? O sea, que pueden servir como indicadores. El metano es el principal gas de efecto invernadero emitido en aguas sales en Uruguay, y que esta emisión de metano se incrementa hacia finales de la etapa reproductiva del cultivo, que la selección de algunas condiciones de cultivo podría disminuir las emisiones netas de metano, o sea, eso que veíamos con Luciana, de cómo impactan las distintas factores, ¿verdad?, de manejo del cultivo, que pueden tener que ver con la rotación, pero también puede tener que ver, bueno, características del suelo, fertilización, inundación en algún momento, o determinado patrón de inundación, que también hay variabilidad en ese sentido, en el manejo que se hace del agua, digamos, en el sistema, puede afectar tanto a la producción de metano, como también al consumo y a la emisión o al consumo de óxido nitroso, como vimos recién en el caso de la rotación, el impacto que tiene. Existen microorganismos tanto en suelo como asociados a la planta que participan de estos procesos, digamos, procesos, ¿verdad?, de producción y consumo, que el mayor potencial de producción de metano y de generación de nuevos suelos se observa en esas primeras etapas, donde parece ser, nosotros siempre pensábamos que el mayor impacto iba a ser como más al final del ciclo, cuando ya hacía un tiempo que estaba instalado el cultivo, que ya la inundación iba a estar, ¿verdad?, allí como que instalada y causando el impacto más grande, pero vimos que no. Entonces, bueno, una nueva pregunta que surge, bueno, estudiar un poco más las fases preliminares a la instalación del cultivo, como para poder profundizar en estos, digamos, en estas nuevas preguntas que surgen. Entonces, bueno, la intensificación impacta también fuertemente en el potencial para producir metano y en la composición de los microorganismos que están en el suelo, que ya lo mencionamos. Bueno, y que afecta tanto a los microorganismos involucrados en la mitigación de las emisiones, como en aquellos que están en el suelo, como aquellos asociados a plantas. Acá quedó algo mal, estoy mirando. Bueno, no importa. Y a su vez, la conclusión respecto a las distintas rotaciones que podemos sacar hasta ahora, porque ya les digo, hay que también balancear y tener en cuenta que son ensayos con mucha variabilidad, porque son ensayos de campo, es que el arroz que se cultiva de forma continua parecería, hay que confirmando, tener un impacto mayor en estas comunidades de bacterias y grupos microbianos particulares que están involucrados en estas emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, esto es como el principio de otras nuevas preguntas que surgen al respecto. Y agradecerles de vuelta por la invitación y la atención, tanto a los que están acá presenciales, de tardecita, con frío, y también a los que están de forma virtual, que espero nos hayan dormido. Estamos abiertas a preguntas o comentarios que quieran hacer. Y por último, nada más que comentarles, después de repente les pasamos a ustedes de forma particular para que difundan en las redes. Tenemos abierto una convocatoria para realizar trabajos experimentales o pasantías de grado, que es algo que habitualmente es la primera manera de vincularse a la investigación, por lo menos en el laboratorio nos gusta mucho porque es como un primer conocimiento. Después también están las posibilidades de posgrado, pero en general esta es una puerta para aquellos que tienen curiosidad o interés en una primera experiencia de poder vincularse, en este caso en estas 3 líneas de trabajo que están asociadas a proyectos o a tesis que ya están en curso, y hay actividad como lateral que puede aportar su realización, a la emisión de metano en embalses del Río Negro. Ese es un proyecto que inició a principio de año y que cuya responsable es Ana Fernández, pero que trabajamos también
en conjunto con gente de limnología de Facultad de Ciencias. Después tenemos también la línea que trabaja Luciana, variables biológicas que controlan la producción de arroz de metano en arrozales, y luego también relacionada a la línea en que participa la estudiante de doctorado Cecilia Giasa, que trabaja conmigo, que evalúa la calidad ambiental de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Tenemos ahí llamado, hay una dirección de mail, y cualquier consulta estamos más que abiertos, ya sea por esto o por cualquier interés que pudieran tener, estamos abiertos, y agradecemos de vuelta la oportunidad, que nos parece súper valioso poder compartir con ustedes, acercarnos a nosotros y ustedes también que se acerquen un poco a lo que hacemos. Así que, de vuelta, muchas gracias.